Quiero darle gracias a Dios por este tiempo que tenemos de poder ver y estudiar de alguna manera los atributos de Dios, las excelencias de Dios. Y hemos sido muy enriquecidos, la verdad, acerca de esta serie. Y es muy importante para nosotros estar conociendo al menos un poco acerca de lo mucho que Dios de alguna manera ha revelado en su palabra. Necesitamos nosotros estar profundizando una y otra vez acerca de estos atributos, estar meditando en ellos, estar apropiándonos de ellos, de tal manera que eso va a fortalecer nuestra vida cristiana, va a fortalecer nuestra vida espiritual y nos va a ayudar a nosotros a enfrentar situaciones o tratar de comprender algunas situaciones que vengan a nuestras vidas. Entonces es importante para nosotros conocer al Dios que decimos amar, al Dios que decimos que servimos. Él nos pide su palabra, nos dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y todas tus fuerzas. Pero si no conocemos este Dios que decimos o que pretendemos amar, pues difícilmente pues se dará esa conexión. Necesitamos conocerlo, necesitamos comprender cuáles son sus propósitos, cuáles son sus caminos y sobre todo quién es Él prácticamente, cómo actúa y cómo se mueve, de tal manera que eso nos pueda ayudar para poder crecer, seguir creciendo más en su gracia y en su amor. Entonces en esta tarde quisiera compartir sobre la excelencia de Él, de Dios, como el creador. Dios es el creador de todo. Y esta es una de las verdades muy fundamentales de las escrituras. Se dice que es parte importante, de las partes más importantes de las escrituras, ver al Señor como el creador de los cielos y la tierra, que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas existen por causa de Él, y nada, como dice la escritura, nada de lo que creado ni hecho no ha sido realizado por nadie más. No hay alguien más grande que Dios, no hay alguien más perfecto de Dios, no hay alguien más completo de parte más grande que Dios, exactamente, efectivamente. Sin embargo, Él es el hacedor, el creador de todas las cosas. Solamente Él es el creador y no comparte su título con nadie más. Los demás son imitadores. El ser humano no es un creador, porque no vamos a ver algo acerca de eso. El ser humano crea de las cosas que hay, pero no crea de cosas de la nada. De todo lo que inventa, lo que realiza, son con cosas que él ya tiene a la mano. Entonces me gustaría que viéramos al menos 3 cosas en esta tarde. 3 puntos que nos puedan ayudar acerca de tener alguna perspectiva de este Dios que es el creador. Primero vamos a verlo a Él como creador. Luego me gustaría que viéramos un poco en las escrituras su testimonio de cómo los vestigios se ven en las escrituras de que Él ha sido el creador a través de todo lo que ha creado en la creación. Y por último, en el tercer punto, quisiera que viéramos la parte de que Él es el sustentador y es el dueño de la creación. No solamente Dios creó las cosas, sino que sustenta y está siendo Él que gobierna toda la creación. Entonces quisiéramos ver esos 3 puntos. Pero vamos a orar primeramente al Señor. Que Dios nos dé claridad, entendimiento y gracia delante de su palabra. Querido Dios, te damos gracias en esta tarde por tu bendición, Señor, por tu amor, por todo lo que tú eres, Señor. Nos humillamos delante de ti, reconociendo nuestra limitación, Señor, nuestra incapacidad para comprender las Escrituras. No las comprenderemos, Señor, a menos que tu Santo Espíritu abra nuestros ojos, nuestro entendimiento, Señor, para ver lo que tú quieres que veamos y que caminemos, Señor, en la dirección que tú quieres. Danos una comprensión más profunda de ti, Señor, como el Creador.
Abre nuestros ojos, Señor, no para amar la creación, sino para ver que tú estás detrás de todo esto, Señor, detrás de toda creación y sobre todo, Señor, tú sustentando, tú ordenándolo, tú cuidándolo, Señor, tú gobernándolo por encima de todo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Bueno, pues vamos a ver primero que Dios es el creador. La creencia de que Dios creó todos los cielos o los seres, perdón, en el cielo, en los cielos y en la tierra, debe afectar de manera radical cada aspecto de nuestra vida. Primero, cuando vemos que todo fue creado por Él, por la creación, debe darnos al menos dos cosas: asombro y reverencia. Hace algunos meses tuve la oportunidad de estar en la Ciudad de México y miraba, por primera vez, yo no había estado en la Ciudad de México, pero la primera vez que fui, pues miraba los grandes edificios, las construcciones tan inmensas que habían erigido por varios años, cientos, no sé si cientos, miles de años, ¿no? Pero muchos años han estado esas construcciones y la gente, yo me he dado cuenta que la gente estando ahí pasaban como algo normal, como algo cotidiano. Pero yo que no había experimentado eso, que no lo había vivido de primera mano, lo había visto en las películas, había visto algunos documentales, pero no de primera mano ya estando ahí. Yo estaba con la boca abierta prácticamente. Estaba anonadado, asombrado, inquieto. Decía, ¿cómo construyeron eso? ¿Qué capacidad? ¿Qué inteligencia? ¿Quiénes habrán sido esas personas para poder haber tenido en su mente una construcción de esa magnitud? Sin embargo, muchas veces sucede lo mismo con nosotros cuando vemos la creación. Vemos los pájaros, vemos las plantas, vemos los animales, vemos muchas cosas que están creadas a nuestro alrededor y los damos por hecho. Los insectos, la capacidad que tiene cada uno de los insectos diseñados con un propósito, los animales diseñados con un propósito, porque Dios cuando crea algo o cuando realiza algo lo hace con propósito. El Dios al que servimos es un Dios de propósito. Por eso cuando vemos nosotros en la Escritura tenemos que ver que la creación fue creada con propósito. Y en este sentido debe de llenarnos de asombro. Si tú has visto algún documental, te recomiendo que veas algún documental sobre alguna planta, sobre los animales, sobre los peces. Te vas a dar cuenta que hay objetivos que tienen ellos. Y todo parte mucho del objetivo que detrás de todo esto. ¿Cuál es? Pues el de Dios. Dios los diseñó con un propósito muy específico. Y eso debe de causarnos a nosotros asombro, que nos quite el aliento prácticamente cuando veamos algo, no solamente la inmensidad de un árbol, no solamente la inmensidad de algún valle, sino en los pequeños detalles, hasta el escarabajo o el insecto más pequeño. Dios lo diseñó con un propósito tan maravilloso. Y nos debe de llevar también a la reverencia, no para que, como los antiguos paganos que adoraban los animales, los árboles, porque pues hasta ese tipo de cosas hacen ellos, en lugar de adorar al Creador, adoran las cosas creadas. Eso nos debe de llevar, como dice el apóstol Pablo, a adorarle a Él únicamente. Y Dios es tan grande, tan digno de reverencia, y Él sustentando todo por la palabra de su poder. La segunda cosa que nos debe de llevar a nosotros es de tener una acción de gracias, darle gracias a Dios por la creación, por el aire que respiramos, por los árboles que tenemos, la combinación que tenemos en la cuestión climática, son parte fundamental en el aspecto de la creación que Dios ha realizado en el mundo. Y lógicamente que debe de llevarnos a adorarle. Asombro, reverencia, acción de gracias, adoración. Y esto tiene que ver mucho
A veces que pensamos, bueno, es que yo estoy solo, no tengo cómo adorar a Dios. Bueno, pues solamente párate fuera de tu casa y empieza a ver la magnitud de la creación, no para que la adoremos, pero para que veas la magnitud, como decía David, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, digo que es el hombre para que él tenga memoria. Y eso tiene que ver con lo tercero, humildad. Todo esto debe de llevarnos a un punto de que somos pequeños ante todo esto, ante la grandiosidad de Dios, ante el poderío de Dios, ante la inmensidad y la gloria y la belleza de parte de nuestro Dios. Y por último, debe de darnos propósito a nuestra existencia. Dios, como dije anteriormente, Dios es un Dios de propósito. Y Dios, cuando realizó los cielos y la tierra, Él realizó el ambiente necesario para que el hombre pudiera habitar. Entonces, de tal manera que hay un propósito. ¿Cuál es el propósito? No que el hombre solamente viva para comer, dormir, trabajar, tener su familia y punto. No, el propósito de Dios para el hombre, para la existencia del hombre, es que refleje su gloria. Su gloria. Aún la creación misma, los cielos cuentan la gloria de Dios y al momento anuncia la obra de su mano, pero Dios espera que el ser humano le dé gloria a Él y alabanza. Está maravilloso esto. Por ejemplo, cuando leemos la escritura en Isaías 40:28, dice, ¿no has sabido, no has oído? Fíjate cómo se refiere al nombre de Dios, que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No fue una construcción de una explosión de la nada y que luego se formaron los mares, los ríos y luego vino la cuestión de las células y luego ya vino el chango y luego ya empezó a evolucionar el hombre, sino que las escrituras mismas dan testimonio de que Él es el Dios eterno, Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Sin meternos a la cuestión de que si fueron 7 días o fueron 7,000 años, o sea, cada día de la creación fueron 1000 años, sino que lo que tenemos que tener en mente es que Dios podía haberlo hecho en un día, la creación, o podía haberlo hecho en los días que quisiera. Lo que estamos resaltando aquí es que Él no desfallece ni se cansa, y su entendimiento no hay quien lo alcance. No cabe en nuestro entendimiento si pudiéramos decir, bueno, son 6 días literales, o son 6,000 años, o son 600 años, o sea, los mismos estudiosos algunas veces están peleando. Nosotros creemos que fueron 6 días literales, pero hay escuelas donde están todavía en ese tipo de discusión de que si fueron 6 o si fueron 6,000 años. El Dios al que servimos es un Dios que creó los cielos y la tierra. Génesis 1 del 1 al 2 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esta palabra principio es la palabra creó, la cual se usa con referencia solamente a Dios. No había ángeles que estuvieran de ayudantes, como si fuera Dios el maestro albañil y los demás fueran los ángeles, pero prácticamente no sucedió de esa manera. Entonces, esto es sumamente importante para nosotros comprender que Dios está de alguna otra manera afirmando la tierra y el cielo con su poder. Con su poder. Él los creó para alabanza de su gloria. Ahora, Nehemías capítulo 9, versículo 6, dice, tú solo eres el Señor, tú hiciste los cielos y la tierra, y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran.
¿Ok? Entonces Nehemías 9:6 habla del aspecto más que nada de que Dios está o estuvo prácticamente únicamente Él involucrado en la realización de toda la creación. No hubo ángeles, no hubo principados, no hubo potestades, nadie estuvo involucrado en el aspecto de la creación. Claro, cuando estaba creando Él por la palabra de su poder, que Él hablaba, sucedía sea la luz y la luz era, sean los animales eran, pero cuando llegó el momento de hacer al hombre, entonces entra en un consenso que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero esa es otra cosa, ¿no? Esa es otra creación maravillosa. Ahora, ¿cómo debemos nosotros entender esto a la luz, esta afirmación, a la luz de nuestro contexto? Si nosotros vemos que todo fue creado para la gloria de Dios y todo lo que vemos fue creado por Él, ¿cómo debemos de responder nosotros? Como dije al principio, reverencia, adoración y acción de gracias únicamente. El ser humano sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, cree que Dios le debe algo. Cree que Dios está... es como cuando dicen los padres a los hijos, es que yo no le pedí a Dios o no le pedí a mi papá nacer, ¿verdad? Entonces a veces el ser humano es como si le estuviera diciendo, bueno, es que no te pedí, tú me trajiste a este mundo y pues ahora tú me mantienes, tú me sostienes. Pero la verdad no es así, la verdad es que nada nos debe Dios. Nosotros todo le debemos a Él, nuestra adoración le pertenece a Él, nuestro amor le pertenece a Él, nuestro servicio le pertenece a Él. Jeremías 10:12 dice, el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. No hay una mente tan brillante, no hay una mente tan gloriosa, tan poderosa, con un entendimiento tan claro como el de Dios. A veces cuando me gusta ver algunos tipos de pintura y veo los colores tan maravillosos que hay en algunas pinturas, pero luego ves fotografías de las aves. A mí me gustan mucho las aves. Y cuando ves las aves, los colores que tienen, parece que fueron pintados por un artista. Y sí, fueron pintados por un artista, nuestro Dios. Y donde los pintores, que no son creadores, pintan basados en los colores de esas aves o de los animales o de los paisajes. Pero son tonalidades que solamente nuestro Dios, con esa mente tan maravillosa, tan poderosa, que nos hace a nosotros ver cómo Él con todo su poder, no un poder que era para destruir, sino un poder para realizar la sabiduría de todo. Hebreos 11:3 nos dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. Imagínense, nada había creado, nada, no existía nada. Y los teólogos le llaman, o los estudiosos le llaman a esto, creatio ex nihilo, o sea, la creación de la nada. De manera que Dios no usó materiales que ya existían en el universo. No había absolutamente nada. Y Dios de la nada creó algo. Eso es lo maravilloso. Con eso yo debería de terminar esta plática, prácticamente, porque eso debería de ponernos a reflexionar la magnitud del poder y la maravilla de nuestro Dios. Y fue creación de la obra del Dios Trino, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Ahora dice en Génesis 1:1-2, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
Algunos, algunos traductores de las escrituras traducen la palabra, en vez de mover, ellos traducen como revolotear. O sea, el Espíritu Santo dirigiendo la creación, la obra que el Padre estaba realizando de alguna manera. El viento no se mantiene alrededor, entonces es la obra prácticamente del Espíritu Santo que estaban ahí, o como dicen los testigos de Jehová, que es la fuerza activa de Dios. Una fuerza no obra o no se mueve de esa manera. Y sobre todo de una manera inteligente. No es como los testigos de Jehová lo mencionan. El versículo 1 del capítulo 1 de Juan dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. Entonces vemos como el Padre, como el Hijo está involucrado en la creación, y vemos como el Espíritu Santo revoloteando o moviéndose sobre la faz de las aguas estaban juntos en la creación. Colosenses 1:16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean autoridades, todo fue creado por medio de él y para él. El Hijo no solamente es el agente de la creación, el Padre no solamente habló, sino también estaba el Espíritu Santo, y los tres fueron los que realizaron la creación, todo para la gloria y la honra del Padre. La segunda cosa que quiero compartir con ustedes es el testimonio de la creación acerca de Dios. Hemos leído, los que me siguen, hemos estado viendo la carta a los Romanos y hemos estado viendo los primeros capítulos, y ahí vemos cómo el testimonio de la creación fue algo fundamental para que toda persona cerrara su boca y no dijera nada con relación a la existencia de Dios. Toda persona que no tiene a Jesús en su corazón, de alguna manera, ha sido expuesta a la belleza y grandeza de la creación, de tal manera que Pablo dice, no tenemos excusa o no tienen excusa. Entonces el testimonio de la creación está ahí para que la gente pueda ver que Dios existe, que Dios es real. Algunos a veces han hecho algunas bromas, ¿no? Diciendo, bueno, pues una mano robótica, mira qué hermoso diseño, quién habrá creado esa mano robótica tan maravillosa. Y luego pasan la mano de una persona humana. ¿Quién será? Esa es la pregunta, es ¿quién será este maravilloso? ¿Quién es más maravilloso? ¿El de la mano, el que creó la mano robótica, o el que creó la mano humana, que es tan maravillosamente creada? ¿Cómo es que nuestro cerebro, nuestra comprensión, nuestro razonamiento, todo lo que tenemos, de alguna manera manda información para que podamos articular, hablar, nuestra lengua, nuestros dedos, nuestras manos? Todo es creado por nuestro Dios tan maravilloso. Pero el testimonio de la creación está ahí para testificar que hay un Dios vivo, que hay un Dios maravilloso. Salmo 19 del 1 al 4 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, pero por toda la tierra sale su voz, hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso su tabernáculo para el sol. Es algo maravilloso, pararte ante la inmensidad de esta creación. Y Pablo dice en Romanos 1:19, como mencionaba ahorita, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo de que no tienen excusa.
La gente no puede decir que no conoce a Dios. Dios es conocido de alguna manera por su creación. Es la revelación que Dios ha dado a través de la creación. Dios se ha mostrado a través de la creación. Cada hoja, cada árbol, cada planta, cada insecto, cada animal, cada cosa creada que nosotros vemos es un testimonio del poder y de la grandeza del Dios al que servimos. Y luego dice aquí en el versículo 19, porque de Dios se conoce, les es manifiesto. O sea, hay un conocimiento de parte de Dios. Sin embargo, miremos la reacción de ellos. Hay al menos dos reacciones de la humanidad ante este testimonio de la creación. Primero dice, no le glorificaron a Dios. O sea, prácticamente rechazaron a Dios. Y Pablo lo menciona más adelante en el capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de Dios. Miré, dice, no vi a quién hiciera lo bueno. O sea, había un rechazo de parte del ser humano hacia Dios. La segunda cosa que ellos hacen ahí en el versículo, creo, más adelante, no sé si en el 23, o en el 20 creo, no le dieron gracias. Entonces no le glorificaron a Dios y no le dieron gracias. Son el resultado prácticamente de haber rechazado a Dios en su creación. No es como el panteísmo, ¿no? Todo es Dios o Dios es todo. Este árbol es Dios, esta silla es Dios, esta mesa, esa planta, ese árbol, ese animal es Dios. No, el panteísmo no sé, Dios rechaza el panteísmo. Son cosas creadas por Dios, pero no son Dios. Y hay gente que adora a los animales, gente que adora a las plantas, gente que adora a los árboles, gente que se adora a sí misma. Pero Romanos 1, 21 al 23 nos da ese resultado del rechazo de los hombres a Dios. Y es una historia muy triste cuando el hombre rechaza a Dios. Es una historia muy triste porque es una historia de orgullo, arrogancia, idolatría. Se traducen malos morales, psicológicos, espirituales, sociológicos, etc. Y la base del por qué el hombre rechaza al Señor está en el versículo 18 del capítulo 1 de Romanos. Dice, porque la ira de Dios se revela del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ya he mencionado esto en la carta a los romanos, como ellos, el hombre, a pesar de ver todas las evidencias, a pesar de todo eso, el mismo hombre está restringiendo la verdad. No la quiere conocer y la está recibiendo, pero no la quiere y la está deteniendo. De tal manera que él mismo se está, por decir así, cavando su propia tumba. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, o sea, no, fuera Dios. O sea, veo todas las evidencias, creo que está ahí, pero no lo quiero conmigo, yo no lo quiero conmigo, no quiero tener nada que ver con Dios. Es prácticamente lo que está diciendo el salmista y lo que dice Pablo en los Romanos con estos hombres que no aceptan el testimonio de Dios en la creación. Tercero, Dios es el sustentador y el dueño de la creación. Dios es el sustentador. Qué maravilla tener un Dios que no solamente creó y dijo, bueno, pues ahí ustedes a ver cómo le hacen, sino que este Dios está sustentando a su creación. Primera de Timoteo 6:13 nos dice que Dios da vida a todas las cosas. Creó el universo, creó los animales y todos están en una absoluta dependencia de Él. Si Dios quiere, hasta aquí llegamos. Pero dice la escritura, creo que en Job, dice que Dios ha puesto límites al hombre.
Yo pudiera querer llegar, no, pues yo quisiera llegar a los 90 años, 95 años, que ande ahí, uy, sí, que no sé qué. Pero la verdad es que Dios tiene límites para el ser humano. Y cuando Dios dice, hasta aquí llegaste, hasta ahí llegué. Nadie puede traspasar los límites de Dios. No hay ser humano que lo pueda realizar. La persona accidentada, la persona con alguna enfermedad, la persona que no tenga alguna enfermedad. Todos tenemos un límite. Por eso debemos de preparar nuestras vidas para la eternidad, para podernos encontrar con Él y que un día estemos para siempre con Él en su presencia. Pero Dios está sustentando. Job 12:10 dice, en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo género, el género humano. O sea, estamos en las manos de Dios prácticamente. No estamos en las manos de los médicos, no estamos en las manos de la persona que va manejando un carro o que va manejando el avión. No, estamos en las manos de Dios. Job 34, 14 y 15 dice, si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiera así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Dios es el sustentador. Dios es el que sostiene nuestras vidas. Salmo 104, 27 dice, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo, les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Esto debe llevarnos a la humildad. No tenemos control de absolutamente nada de nuestra vida. Dios sustenta todo. Esto debe de llevarnos, otra vez reitero, a la humildad. Yo no puedo, tú lo puedes todo, Señor. Eres digno de toda gloria y de toda alabanza. Eres dueño de mi vida y de mi tiempo y de todo mi ser. Qué maravillosa la palabra de Dios para nosotros. Él sustentando, Él llevando, Él cargando, no como ese atlas mitológico donde está el atlas cargando ese mundo, sino más bien Cristo sosteniendo, sustentando y guardando, cuidando toda nuestra vida. Como vemos este sustento de parte de Dios, pues vamos a ver Hechos capítulo 17, verso 22 al 31. El verso 24 dice que Él es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en Él hay. Versículo 24 nos dice que Él es el Señor del cielo y de la tierra. Él da vida a todos y aliento, que en Él vivimos y nos movemos y somos. Y prácticamente con eso podemos ver, con estas escrituras podemos sustentar o podemos obtener el maravilloso cuidado del sustento de parte de Dios para nuestras vidas. No podemos sustentarnos a nosotros mismos. No podemos a veces mantenernos en pie nosotros mismos. Necesitamos el sustento de parte de Dios y el cuidado de Dios para nuestras vidas. Por otro lado, no solamente Dios es el sustentador de todo, sino también es el dueño de todo. Y esta es una de las verdades principales que debe de comprenderse, porque nosotros solamente somos mayordomos, no somos propietarios de nada. Yo no soy dueño de absolutamente de nada. Dice la gente, es que yo soy dueño de mi cuerpo, yo puedo hacer lo que quiera con él. Pero la realidad bíblica es que no somos dueños de nada. Nada. En un momento Dios puede, si quiere, nos quita la vida. Pero esto es con una rendición nuestra de decirle, Señor, tú eres el dueño de todo. De mi tiempo, de mis pensamientos, de mis emociones, de mi voluntad, de mis afectos. Tú lo eres todo, Señor. Salmo 89:11 dice,
Tuyos son los cielos, tuyo también la tierra, el mundo y su plenitud. Tú los fundaste. Job 41:11 dice, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Toda bestia del bosque es mía, los millares de animales en los collados, conozco a todas las aves en los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviera hambre no te lo diría a ti porque mío es el mundo y su plenitud. ¿Qué clase de Dios tenemos nosotros? Un Dios que está sustentándolo todo, pero también gobernándolo todo. Él es el dueño de todo. Y Él puede prescindir de Él, de nuestras vidas, cuando quiera. Por eso ahora, como hijos suyos, tenemos la libertad para poder amarle, adorarle y decirle, Señor, descansamos en ti. Tú eres el soberano, el dueño de nuestra vida. Sobre todo, Señor, eres el dueño de mi vida, de mi corazón. Esto debe de llevarnos a la humildad, debe de llevarnos al asombro, debe llevarnos a la reverencia, debe de llevarnos prácticamente a la adoración de este Dios al que servimos y al que amamos. Que Dios nos ayude a profundizar más en esta verdad, en este atributo. Dios es el creador. Dios es tu creador. Dios es mi creador. Y aunque queramos o no, Él es el Señor de señores, el Rey de reyes. Señor Jesús, gracias por tu amor, Señor, y tu cuidado con nuestras vidas. Gracias, mi Señor, porque hay tanto, Señor, que tú haces en nuestro corazón, Señor. A veces lo pasamos desapercibido. Señor, danos sensibilidad para poder ver lo que no estamos viendo, Señor. Danos ojos para ver, Señor, la creación, aún en los detalles más insignificantes, Señor. Las flores, las plantas, los ríos, Señor, los animales. Aún, Señor, nuestra vida, cómo fue creado nuestro cuerpo, Señor. Tú nos sostienes, tú nos cuidas, tú nos guardas, tú nos sostienes, Señor. Este mundo, Señor, tú lo sostienes, pero nos sostienes también a nosotros, Señor. Permítenos, Padre, tener una actitud de reverencia, de asombro, que eso se traduzca en alabanza, en adoración, en exaltación a tu santo nombre, Jesús. De tal manera, Padre, que podamos mostrar a otros la belleza de este Dios creador. Todo fue creado por ti. Todo es por ti, Señor. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Te alabamos, Señor Jesús. Amén. Amén.